Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y luego al final del programa, como ha sido una promesa, les voy a enseñar ese pañuelo de Alessandra de Hoe, un pañuelo único del gran capitán. Pero antes de eso tenemos compromisos previos y quiero presentar pues, a un gran artista, a un artista que está luchando contra corriente en este país, porque parece que para ser de artista tienes que ser de marxista, y él se ha rebelado contra todos ellos. Luego vamos a hacer una entrevista a fondo con él, pero permítame primero presentarle. Estamos con el famoso Santafló, más conocido, su nombre, Iván Santos Ortiz. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Hola, Jesús, muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Un placer, Iván. Iván, que vamos a hablar de muchísimas cosas. No se lo puedo perder a la gente. Lo que tú me digas. De tu pelea con Jorge Javier. Adelántanos un poquito, ¿qué pasó? Pues básicamente que... Pero un poquito solo, no lo cuentes toda la gente. No. Se sintió muy ofendido por unas canciones, eso me pasa muy a menudo, por unas canciones súper antiguas, y vio la oportunidad de atacar a Vox y dijo, pues este mismo. Bueno, incluso pidió vetarte. Luego, amigos, estaremos con Santafló, una entrevista para que nos cuente todas esas historias que ustedes quieren saber y que él nos va a aclarar. No sé si tenemos ya al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la Gran Manzana. Hoy, Maybor, te voy a preguntar muchísimas cosas, ¿vale? Te voy a preguntar muchísimas cosas y te pido pues, que sean 2 o 3 minutitos por cosa, porque va muy cargada tu intervención. Porque desde que ha perdido la momia el control en el Congreso, pues lógicamente están pasando muchas cosas y puede que acabemos de una vez por todas con ese gobierno globalista que intenta aplastar pues, las libertades a nivel mundial. Lo primero que quiero preguntarte, el escándalo Cripto FTX que se aplica a Joseph Biden, a Zelensky y al foro de Davos. Maybor, ¿cómo es posible que esté todo esto interrelacionado y que al final Zelensky esté de alguna forma financiando a la momia? No, es que lo que se ha planteado y hay una investigación abierta, por lo menos eso es lo que han anunciado los miembros de la mayoría de la Cámara Baja del GOP, del Partido Republicano, porque quieren saber todos los detalles de esta empresa que aparentemente sirvió como un mecanismo de lavado de dinero. Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos, con fondos de los contribuyentes, ha enviado millones de dólares a Ucrania. Y lo que se plantea en esta investigación previa es que justamente una parte de esos dineros habrían sido ubicados e identificados en una trama de lavado de corrupción. Si esto logra aprobarse, van a haber muchas personas que van a estar prácticamente al frente de la justicia. Ya se habla de grandes empresas, que unas fueron, si se quiere, justificado de alguna manera lavar dinero en ese proceso, pero otras contribuyeron para financiar al Partido Demócrata en las elecciones, y esto es lo que está en estos momentos. O sea, sé que Zelensky, por medio de Zelensky, se estaría financiando a la momia Biden. Por medio de lo que está investigado, todavía no está confirmado, es que de los dineros que se enviaban de los Estados Unidos a Ucrania, una parte iba de vuelta a través de esta empresa al Partido Demócrata y a los candidatos. Es un auténtico escándalo. Ahí también estaba el foro de Davos, ¿no?, metido, y de hecho patrocinaba a esta empresa, el foro de Davos. Así es, y también ustedes la podrían ver en cada una de las presentaciones que se hacían de los candidatos, siempre conseguían el símbolo de esta empresa, que ahora está bajo escrutinio de las autoridades federales y también del Congreso de los Estados Unidos. Increíble, Maybor, increíble. Seguiremos hablando de este tema porque yo creo que es muy candente, pero claro, tenemos que hablar también de lo que dice esta noticia. Dice, CBS confirma que el portátil de Hunter Biden es real 769 días después de que el post rompiera la historia. Para que la gente nos entienda,
este portátil podría revelar las relaciones del hijo de Biden con el Partido Comunista Chino y las relaciones de Biden, hijo y Partido Comunista Chino, ¿no? O sea, de Biden con el hijo y el Partido Comunista Chino. Bueno, el hijo de Biden, Biden y el hermano de Biden, los tres aparecen involucrados en una serie de correos electrónicos y de transacciones financieras con el Partido Comunista Chino, pero también con otros gobiernos, incluyendo el de Ucrania. Hay dos investigaciones abiertas, una en el Congreso, que ya se ha anunciado con bombos y platillos y que ya se venía trabajando, y lo que se demuestra con la aceptación por parte de CBS News, que es un medio muy influyente, pero que atiende al lado demócrata, es que ellos negaron y dijeron inclusive una buena parte de sus influencers que esto era propaganda rusa cuando se dio a conocer por parte del New York Post, que fue el medio de comunicación aquí en los Estados Unidos que dio a conocer por primera vez la información y que relacionó al hijo de Joe Biden, a Joe Biden y al hermano con gobiernos extranjeros que son enemigos de los Estados Unidos. Pero en ese momento vale recordar que Twitter y todas las redes sociales condenaron al New York Post y llamaron que estaban haciendo falsa información o desinformación. Y ahora, luego de tantos meses y de que Biden esté en el poder y que esta información que se dio a conocer en octubre del 2020 no se discutiera porque se descalificó, sea ahora reconocida por uno de los medios que apoya al Partido Demócrata y obviamente a Joe Biden. Vamos a cambiar de lugar, pero nos quedamos en América, concretamente en América del Sur. Dice la siguiente noticia: Brasil. El partido de Bolsonaro presenta una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral para invalidar el voto del 61% de las urnas electrónicas. ¿Qué ha pasado en el 61% de las urnas electrónicas, Mabel? ¿Se ha detectado por fin el pucherazo? Porque al parecer esto de las urnas electrónicas al final siempre favorece a los candidatos del foro de Sao Paulo, ¿no? Así es, pero en este caso en particular, la información que presentó el partido del presidente de Brasil establece que esas máquinas, que son las más viejas y que cuentan votos y emiten votos, pues no pueden ser auditadas. Y eso llamó la atención porque una empresa que se encarga justamente de auditorías pudo identificar con la data oficial que presentó el Consejo Electoral, que es un organismo autónomo y parece que tiene mucho poder a tales extremos que no se deja auditar, no deja papeles, etcétera, pero ellos descubrieron que había irregularidades en buena parte de esas urnas electrónicas, por lo que se solicitó una nueva elección a partir de esa data y a partir de esos votantes que pues se están quejando, que no creen en el sistema con las máquinas que se usaron, las más viejas. Ahora bien, ¿qué va a pasar allí? No lo sabemos, porque ese Consejo Electoral al que se le está pidiendo que haga nuevas elecciones ha dicho que dictaminó que Lula es el presidente y que no tiene ningún mecanismo para repetir las elecciones. Así es que ahora se puede observar que hay una gran crisis institucional en Brasil y una buena parte de la gente se mantiene en la calle pidiendo elecciones libres y transparentes. Además, vamos a leer la siguiente noticia porque dice: Fuerzas Armadas se declaran a favor de las protestas y condenan la censura de la Corte Suprema. Y además luego hay otra noticia que vamos a leerla también. Dice: el ejército brasileño está esperando a que Bolsonaro dé la orden de arrestar al juez comunista corrupto. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? ¿Quién es este juez comunista corrupto? ¿Y por qué las Fuerzas Armadas se están poniendo en contra de esa Corte Suprema? ¿Y por qué se ha producido esa censura previa por medio de la Corte Suprema que no ha dejado hacer prácticamente campaña electoral a la gente de Bolsonaro? No es solamente eso, Jesús. Lo que sucede es que esa Corte Suprema tiene un poder omnímodo que va mucho más arriba del mismo presidente. Y ellos prohibieron, por ejemplo, hacer cualquier queja
de irregularidades en las urnas electorales. Por ejemplo, aquella persona que se atreva a decir públicamente que hubo fraude o que los números que dieron ganador a Lula no son los reales, inmediatamente se le abre un proceso penal. Inclusive tuvimos oportunidad de escuchar al hijo del presidente Jair Bolsonaro, el señor Eduardo Bolsonaro, en México, cuando dijo que, bueno, él le pedía a toda la gente que revisara la información, pero que no podía decirlo porque no tenía ninguna intención de ser procesado en Brasil, lo que indica que hay un poder omnímodo, pero ese poder omnímodo fue nombrado y designado por los grupos que apoyan a Lula da Silva, y también pues ha permitido ganador a Lula, donde pues hay muchas quejas, mucha gente deja de creer en el sistema porque no cuadran los números, hay unos votos que no aparecen, un número de votantes en una circunscripción que parece que cuadra con el número de personas que estaban allí, etcétera, etcétera. Son muchas irregularidades y por eso se ha pedido que se revise ese informe y que se le permita a la gente que vive en esos lugares que vuelva a votar y que decida quién es el personaje o el candidato que quiere pues como presidente. De lo contrario, yo creo, Jesús, que allí va a haber problemas de gobernabilidad, porque cuando la gente deja de creer en el sistema de elecciones y condena los votos o las urnas electrónicas, sobreviene la poca credibilidad de un gobierno que también tiene una mayoría en el Congreso que va en contra de todas esas políticas que ya se aplicaron en Venezuela y en otros países y que han resultado en un fracaso económico bastante estruendoso, como el de Venezuela, por ejemplo. Pues nada, Meibor, la verdad que lo has explicado muy claro. Y sobre todo esperemos que no haya una guerra civil en Brasil, porque con esta gente puede pasar cualquier cosa. Te deseo un fuerte abrazo. Y por cierto, el pasado jueves celebraste el Día de Acción de Gracias, ¿no?, en Estados Unidos. Cuéntanos cómo lo pasaste. La pasamos muy bien, disfrutamos mucho el pavo y toda la comida y la tradición de esta fecha tan maravillosa, donde los norteamericanos agradecen los amigos, familiares, etcétera, y sobre todo a Dios por las concesiones que se han dado. Pues nada, me alegro muchísimo de que hayáis pasado un día tan especial en familia y con tus seres queridos. Un fuerte abrazo, Meibor, desde aquí, desde la Madre Patria, y cuídate mucho allí en Nueva York. Un gran abrazo, Jesús, para ti, para el equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias. Don José Antonio Vera, son muchas cosas. La primera es, al final se está encontrando la relación entre Biden, el dinero que sale de Estados Unidos a la guerra de Ucrania, que por un lado llega a esta empresa de criptomonedas, por un lado lo blanquean y por otro lado llega la financiación de los demócratas, supuestamente, lógicamente. Esto es un escándalo ya brutal. O sea, estábamos hablando antes de que la momia casi nos lleva a una guerra nuclear. Es que por casi nos lleva a una guerra nuclear por financiar a un partido tan corrupto como el demócrata. Sí, porque el hijo de Biden llevaba muchísimo tiempo con negocios importantes en Ucrania. Eso ya fue objeto de una investigación por parte del Congreso norteamericano que tuvo mucha resonancia en la prensa, pero que luego se ha olvidado y efectivamente lo volvió a sacar ahora, pues me acuerdo qué periódico relevante de los Estados Unidos, el Post, no, el Washington Post no. El New York Post. El New York Post, eso es. Con la información que había dentro de esa computadora, que es terrible, ¿no?, desde todo punto de vista, porque ahí salen efectivamente los negocios que tenía en Ucrania, el motivo por el cual Biden tenía tanto interés en Ucrania desde el primer momento, pero claro, esto último, que es lo que está saliendo ahora, y que cuidado, porque los americanos, los republicanos americanos en el Congreso, donde tienen mayoría, yo creo van a apretar muchísimo ahí, porque es un escándalo supremo si es así. Es decir, el dinero que está llegando, de una forma brutal a Ucrania, resulta que a través de esa empresa de criptomonedas volvía luego a las arcas del Partido Demócrata para financiar sus campañas electorales. Bueno, el escándalo no puede ser mayor, claro, habrá que demostrarlo, pero cuidado porque lo tiene complicado Biden, porque los republicanos van a apretar ahí, van a atornillar bien, ¿no? En el momento actual en Estados Unidos la sociedad está francamente polarizada. Nunca ha estado los republicanos y los demócratas
tan iguales sin pugna como en las recientes elecciones a mitad del mandato, ¿no?, de Biden en este caso. Así que es cierto que este tipo de corrupción, porque esto es alta corrupción, diría yo, corrupción en estado puro, los americanos de a pie no son como los españoles de a pie, en ese sentido, que somos más tolerantes o nos han hecho tolerar más la corrupción. Véase en Andalucía, por ejemplo, sin ir más lejos, que campó a sus anchas muchos años. Allí no, allí la corrupción sí que está bien penalizada, no solo jurídicamente, sino por el propio ciudadano de a pie, como digo, y es cierto que esto le puede penalizar mucho en las urnas a los demócratas. Y por otro lado, lo que pasa en Brasil, usted estuvo en estas elecciones, estuvo en Sao Paulo siguiendo esas elecciones, es un auténtico escándalo. Se está, digamos, viendo lo que adelantó, que había muchas máquinas electorales que no funcionaban y además que daban todos los votos a Lula da Silva. Sí, el problema del voto electrónico hay que tener en cuenta que solamente existe en 6 países. Y el problema del voto electrónico es que no da garantías. Por eso cuando se ha aprobado en Gran Bretaña, en Holanda y tal, han dicho no, quitamos el voto electrónico. Y por eso en España, por ejemplo, en Ciudadanos y en Podemos, incluso en Podemos llegó a haber una denuncia a los tribunales y se dio la razón a los que habían impugnado, porque efectivamente se vio que lo habían manipulado de todas. Se pierde el anonimato completamente, porque no hay anonimato posible, y en segundo lugar, quien tiene la herramienta la maneja, la puede manipular claramente. Entonces, para mí, yo como ciudadano que creo en la democracia, considero que hay que apostar por un sistema que es el que hemos tenido toda la vida, porque hay unas garantías de anonimato y por otra parte de que hay un montón de representantes que están escrutando de verdad ese voto. En el electrónico es el algoritmo el que se ocupa. El algoritmo que al final es, como bien dice, quien controla la maquinita. Pero aquí, ¿no? se produjeron cosas de tal calibre como que, por ejemplo, había un montón de poblaciones no pequeñas en donde Bolsonaro no había tenido ni un voto, 0. Dices, hombre, habrá tenido unos cuantos votos. No había tenido ningún voto. Entonces esto es raro y efectivamente ha habido varias empresas que han auditado y lo que han visto es que había máquinas antiguas que no habían sido preparadas o auditadas para efectivamente poder contabilizar o computar estas elecciones. De todas formas, en este punto hay que decir también que el ciudadano, lógicamente, dentro del derecho que tiene de transparencia, claro que puede denunciar y debe denunciar cualquier acto de no transparencia en unas elecciones, con lo cual, si lo hace, no tiene que ser censurado o automáticamente decir que es que salen a la calle a las algaradas. Pues aquí, ¿no? Oiga. Lo que estaba denunciando, de hecho muy bien Maybor, es que si usted dice que, bueno, yo quiero que esto se aclare, entonces lo que hacen es que rápidamente, si tienes un canal en la televisión, te lo cierran, porque dicen que es fake news, y después efectivamente van desde el punto de vista penal contra ti. El problema es que el Tribunal Superior Electoral, que está presidido por este señor Alexandre de Moraes, que fue designado por Lula como 9 de los 11 miembros del Tribunal Electoral. Es juez y parte. Claro, ese Tribunal Electoral, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo fue que Lula, que estaba condenado en 3 instancias anteriores, al final decidió que por un tema de procedimiento esas condenas no valían y por tanto Lula se podía volver a presentar a las elecciones. Pero a ellos los nombró Lula. Pues ahí están, amigos, las palabras de nuestros invitados y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Aquí ya hemos hecho una pequeña presentación. Estamos hablando de Iván Santos Ortiz, más conocido como Santa Flo, y bueno, que ha sido muy polémico, sobre todo últimamente con el Viva 2022 de Vox y también pues, las críticas que ha sufrido de ese gurú marxista que dirige la televisión basura, que es Jorge Javier Vázquez. ¿Santa Flo o Iván? ¿Cómo quieres que te llamemos? Da igual, como te sientas más cómodo. Bueno, pues Iván, si no te parece bien. Iván, cuéntanos un poco, porque ya llevas muchísimos años aquí en España haciendo una música muy diferente a la música clásica, digamos, y sobre todo en un mundo donde prácticamente todo, o la mayor parte es gente de izquierda. ¿Cómo te ven dentro de la música que tú haces pues el resto de gente que hace música parecida? Pues mal, efectivamente muy mal. Igual que en Estados Unidos
la música urbana en general, el rap, el R&B, el soul y todo lo que está relacionado, bueno, pues con el rap y músicas cercanas, ¿no?, que se fusionan, es mucho más abierto. Tenemos a Kanye West, que hace poco fue censurado y hasta le han quitado una cuenta en un banco por la sudadera de Vidas Blancas Importan, a lo que le preguntaron, ¿por qué has hecho eso? Y dijo, porque las vidas blancas importan. Cosa que, si dices lo de la nada, no pasa nada. Pero bueno, pongo este ejemplo porque en Estados Unidos hay de todo, en el rap y en cualquier género. Y en España parece que el género rap está secuestrado completamente por la izquierda y está todo súper, pues, ideologizado y son gente, bueno, pues que si no piensas como ellos, dicen que no cabes. A mí no me importa porque yo no me considero dentro de su cultura hip hop ni nada de eso. Yo hago rap porque me gusta como género musical, sin implicaciones ideológicas para nada, y también hago rock, y también hago soul, y bueno, estoy muy acostumbrado, ¿no? Antes cuando era muy crío y no sabía nada de política, el motivo para querer marginar, que ya ves tú, lo que me importa a mí, era que fusionaba con otros estilos y le quitaba la pureza al rap. Yo pensé que la pureza era cosa de nazis, pero ahora también es de raperos españoles. Y ahora es pues simplemente por tener una... O de caballos. También. Pero al final es eso, ¿no? Ahora tienes una idea diferente a la que tienen todos y no les gusta. Bueno, pues estupendo. Para eso está poder expresarme libremente y si no les gusta, pues me da un poco igual. Vamos a leer noticias y yo quiero que, ya que tenemos aquí a Iván Santos de Santa Flo, pues que nos las comente. La siguiente noticia dice: Jorge Javier Vázquez inicia una batalla contra el rapero Santa Flo por los insultos de una canción. Tenemos la canción. ¿Qué insultos decía él que hacías en su canción? Según él, ¿Cómo sería esa canción para que la gente lo entendiera? Además, esto Como eres rapero no hace falta música. Mira, Baldoví lo dijo muy claro, lo recitó en el Congreso de los Diputados, que creo que fue por lo que se enteró. Hay una letra de una canción que se llama La locura está en mí, que dice un puñado de burradas seguidas, una detrás de otra, porque es lo que pretendía con una canción de llamar la atención y que habla de una mente perturbada. La locura está en mí. Y una de las frases dice, sin decir apellidos, así que él verá, quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier. Y luego sigue diciendo burradas la letra, ¿no? Esta canción tiene 15 años, ahí está el tema, ¿no? Que a lo mejor hace 15 años podía haber dicho, oye, pues yo me llamo Jorge Javier, me siento aludido, pero creo que el tipo simplemente dijo, este tipo va a ir a un concierto a actuar donde Pero Vox. usted cuando decía que quería pegarle, ¿qué quería decir? ¿Que se quería pegar el lote con Jorge Javier o algo parecido? No, o sea, lo primero que... Otras cosas. No es para nada literal, es una letra. Desde luego yo no quiero pegar a ningún Jorge Javier. Pero que puede ser muchas cosas, no... Quiero pegarme, puede ser un puñetazo, pero puede ser otro tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, la cosa quedaba muy abierta. Pero, era muy ambigua. Pero en definitiva, si se queda más tranquilo, no, para nada, hombre, yo no quiero pegar a un tipo así, hombre. O sea, yo practico artes marciales, pero si me meto en el ring con alguien, tiene que ser con alguien con quien vaya a poder entretenerme un poco, ¿no? Pero no, para nada. Usted le voy a hacer una pregunta. Si Jorge Javier dejara de presentar el Sálvame... ¿cree que tendría cabida en la televisión si no deja de hacer televisión basura? ¿Qué tipo de trabajo le propondría si dejara de ser presentador de televisión? Bueno, parece ser que ha habido hace poco rumores de que si dejase de hacer televisión basura empezaría a hacer política basura, porque lo habían vinculado con la campaña del PSOE, que no sé si esto será cierto, pero vamos, a mí no me extrañaría en absoluto, porque coincide que en los últimos... meses ha estado utilizando la televisión de su programa, que no va de política, va de, pues eso, ¿no?, de cotilleos y demás, tengo entendido, ha estado utilizando esa plataforma para hacer propaganda de Pedro Sánchez, del PSOE y bla, 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 sabiendo que le iba bajando la audiencia. ¿No sería descabellado que lo quisieran fichar, pues para que todas esas marujas que no se plantean mucho, cómo suben los precios, cómo pasa lo que pasa, le votasen simplemente por ser una cara conocida? Y lo visto en este país, pues no me parecería descabellado. Así que no me parecería nada raro que acabase presentándose por Madrid. Si yo te digo que tenemos en exclusiva en lo que se va a dedicar Jorge Javier una vez que deje la televisión basura, ¿tú qué me dirías? Me da curiosidad, fíjate. Pues amigos, en exclusiva, si Jorge Javier deja la televisión basura,
Miren la profesión que le han procurado. El Palpati, el hombre que le tocaba los testículos al Papa. La historia de la Iglesia nos cuenta la existencia de la papisa Juana, una mujer que entre los años 855 y 857 se hizo pasar por hombre, y logró ser elegida papa, presuntamente con el nombre de Benedicto III. Esta fue descubierta debido a un supuesto embarazo, lo que era inconcebible. Así que para evitar tales sacrilegios el Vaticano instauró la figura del Palpati, un individuo que debía ser varón cuya tarea era introducir su mano en un asiento diseñado para tocar y manosear los testículos del recién nombrado papa para así dar fe que era un hombre. Luego de esto gritaba en voz alta, «Tiene dos y cuelgan bien», a los que los cardenales presentes respondían, «Gracias a Dios». Pues amigos, esa es una exclusiva que le hemos dado y es un trabajo que ¿qué opina usted? ¿El señor Jorge Javier lo desarrollaría bien o tendría problemas? Me he quedado de piedra. Yo me imagino que él necesitaría a alguien que examinase su pantalón después de quedarse dormido en los reservados de los bares nocturnos que frecuenta, pues cuando se queda allí dormido, no sé si han visto las imágenes. No lo hemos visto. Son terribles, son terribles. Parece que tiene incontinencia cuando se queda dormido así un poco borracho. Que se pierde líquidos, ¿no? Pierde líquido. Vamos a seguir porque, lógicamente, nuestro querido Iván Santos pues también ha desatado polémica. Vamos a leer la siguiente noticia. Dice, Santa Flo, dice, pido perdón por las barbaridades que decía hace años. Iván, ¿qué barbaridades decías hace años? Que desde aquí, desde el programa, también las hemos criticado, todo hay que decirlo. Pero, ¿qué es lo que decías y por qué pediste perdón, lógicamente, en ese medio? Mira, yo creo que tardo menos si te digo qué barbaridades no he dicho. Vale. De hecho, yo escuchaba... Bueno, Palpati nunca ha sido, ¿no? No. Dios me libre. Pero sí, en esa época, la verdad que había una cosa que nos gustaba mucho a varios amiguetes, que era a ver quién hacía la canción más barbárica. Llega un momento en el que no te das cuenta de que las cosas que dices son tan brutas, pero en todos los sentidos, en todo sentido. Y a veces, pues con mi chica Nora me decía, oye, ¿qué mandamos a esta emisora? Tal, digo, pues esta que parece que pega mucho. Y me dice, ¿pero cómo vas a mandar eso? Y yo digo, coño, esta es bastante moderada. Y ella me dice, has perdido absolutamente ya la perspectiva. Vuélvelo a escuchar tranquilamente. Y la verdad que lo escuchaba y decía, ahora escríbelo y léelo. Y yo decía, es verdad, no podemos mandar esto a ninguna parte. Decíamos muchas barbaridades. Era una cosa que nos gustaba mucho como destacar por pegar un golpetazo encima de la mesa, ¿no? Entonces, es cierto, centrándonos en estas barbaridades en concreto, yo no soy creyente y en su día era bastante poco respetuoso con las religiones en general, ¿no? Con los años, gracias a gente que he conocido y gracias a lecturas del señor Jordan Peterson, me han convencido de que la religión o las creencias que están en Occidente, especialmente en nuestra cultura, independientemente de que creas o no creas en ello, son positivas y han ayudado mucho a que esto no sea la barbarie que son otros países. Y por eso, bueno, pues ya con una edad, digo, no, les decía fuera de cámara a compañeros que todo el mundo hace 20 años dijo alguna tontería, ¿no? Lo que ocurre es que algunos las grabamos en un CD o las subimos a Spotify y entonces te persiguen con más ahínco. Pero yo invito a la gente a que escuche un poquito las cosas más actuales, porque, hombre, todos crecemos. Pues ahí tenemos la palabra. Vamos a leer la siguiente noticia. Esta noticia es de un tal Baste, dice que estalla por una canción vomitiva de un cantante español. Dice, pido disculpas por lo que diré. ¿Tenías tú constancia de este tal Baste? No sé quién es. Esto es una noticia, pues te la voy a leer. Dice, son muchos años escuchando el MON a RAC 1 y muchos años levantándose y encendiendo la radio para oír la noticia de Jordi Baste y su equipo dan en el programa más escuchado de Cataluña. Estamos hablando de un miembro de RAC 1. Dice, muchos años sintonizando RAC 1 y oyendo mientras nos preparamos el café, nos levantamos los dientes o nos duchamos. Lógicamente, este es un presentador de la RAC 1 que, bueno, se mete directamente contigo y te llama como un insulto, cantante español, a todo orgullo, ¿no? Pues es que no sé quién es y la verdad me da un poco igual. La verdad que no conozco a este señor, así que tampoco puedo decir demasiado.
Vale, vamos con otra noticia. Batalla cultural o rendición política. Y yo creo que esto es importante, Iván, porque lógicamente ha habido una rendición cultural en prácticamente todas las artes, digamos en el cine, en la música, etcétera, etcétera. Y tú de repente dices, vamos a dar una batalla cultural, hay que enfrentarse a esta gente porque ellos no representan el conjunto del 100% de la cultura. De hecho, muchos de los titiriteros que salen de la ultraizquierda pues son medio analfabetos y son los aladines de la cultura. Se presentan así, ¿no? Totalmente. Yo, si te soy sincero, creo que es complicado. Creo que son muchos años de lavar cerebros y de que la izquierda esté completamente adoctrinando a esta gente. De alguna manera ni siquiera es tan... ¿Cómo es la palabra? Ni siquiera es tan obvio como que les están manipulando, pero de alguna manera les están manipulando dándoles subvenciones, dándoles premios que no se merecen a raperos que cantan estribillos desafinando, a cosas que son absolutamente desastrosas, gente que yo en mi escuela no aprobaría porque son muy malos, básicamente, independientemente del mensaje. Pero si dan el mensaje correcto, tienen subvención, tienen premio, etcétera, etcétera. Entonces yo veo poca... esperanza, pero aún así me pasa... O sea, que tú por ser de derechas te cierran puertas. Hombre, eso por supuesto. Yo ya no cuento con ir a ningún festival que tenga que ver con los raperos o incluso con rock. ¿Ellos te han intentado agredir en alguna ocasión? Sí, bueno, me amenazan constantemente, pero bueno, hace poco leía un tuit que decía la diferencia entre los raperos de hace 20 años y los de ahora es que los de hace 20 años a Santa Flow y a Donaitor, que es un rapero de mi sello, que también es disidente con toda esta movida del marxismo, el comunismo y todos estos rollos, decía, hace 20 años les hubiéramos pintado la casa y les hubiéramos partido la cara y ahora solo les mandamos tweets. Y a lo que yo contesté, mira, hace 20 años no tuvisteis nada, hacer nada y ahora tampoco, seguís mandando tweets, entonces no mandabais tweets porque no había Twitter. Pero bueno, o sea, al final son niñatos y los que son un poco más grandes y pudieran, o sea, tienen la vida hecha. ¿Qué van a hacer? ¿Venir a pelearse conmigo? ¿Tener un juicio? ¿Para qué? Si ya están en Radio 3 enchufados y viven muy bien a costa de los impuestos de todos. Entonces, a mí no me preocupan por un lado, tampoco tengo interés en entrar en sus circuitos ni en sus festivales. Yo quiero que quede claro que en España vamos muy por detrás de Estados Unidos en muchas cosas y que en Estados Unidos ha quedado demostrado ya, como hablábamos antes el ejemplo de Kanye West, que se puede hacer música urbana y no tener una ideología concreta que ellos quieran que tengas. Entonces, cuando en España la gente que es liberal o de derechas o simplemente no es una persona de izquierda radical y que quiera escuchar a una persona que no le está faltando al respeto en las letras todo el tiempo, yo seré de los pocos que estén ahí, en el mercado de artistas urbanos que no están secuestrados en ese consenso progre, que lo llamarían en Vox, por ejemplo. Iván, ¿qué vas a hacer últimamente? ¿Dónde vas a tocar? Cuéntanos un poco. Tus planes de futuro. Perfecto. Mira, el tema de conciertos lo tengo parado porque estoy concentrado en el estudio ahora en grabar un nuevo disco, que ya lo tengo... ¿Para cuándo va a salir? Espero que como muy tarde, para marzo del 2023, que se llama Pecados Capitales. Bueno. Sí, es un disco temático, cada canción es un pecado, pero además va a tener no 7 canciones, sino 8, porque me quedo con los pecados anteriores a Santo Tomás de Aquino, cuando la tristeza, la nostalgia, también se consideraba un pecado. Se decía un poco como los estoicos, que puedes sentirte mal por algo que haya acontecido, pero que tienes que esforzarte porque ese sentimiento de pena, de tristeza, no se extienda demasiado en el tiempo porque haces daño tanto a los tuyos, a los que te rodean, como a ti mismo. Entonces me gusta, ¿no? Porque va un poco contra el victimismo propio incluso, por eso he cogido esa versión y van a ser pues esto, 8 canciones, 8 pecados capitales antiguos, desde mi punto de vista, cada canción un pecado, y tengo mucha ilusión porque es un disco más introspectivo que, digamos, activista o criticón, ¿no? Pensé, llevo muchos discos ya criticando a los otros. Este año voy a hacer un disco criticándome a mí. Para todas las ideologías. Bueno, sobre todo para mí es como más interno que de ideologías, porque
uno puede criticar así cosas de la cosa política, pero ante todo me gustaría, aunque últimamente lo he hecho mucho, he criticado mucho a la izquierda en mis canciones, a los colectivismos, a todo esto, tampoco me gustaría convertirme en un activista que hace rap, o sea, me gustaría ser un músico, un artista, pues que se manifiesta con lo que cree que es lo justo, pero no dedicar mi carrera al activismo, porque al fin y al cabo el arte es muy bonito, hay muchas cosas que decir, no solo estar peleado todo el día con todos. Iván Santos Ortiz, Santa Flor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Y recibe un placer. Un fuerte abrazo. Y amigos, nos tenemos que despedir, pero lo prometido, señor Vera, lo prometido es deuda. ¿Quiere ver usted el pañuelo? Por favor, yo creo que no solamente yo, sino toda la Esto audiencia. es una maravilla. Voy a poner aquí bien. Esto es una auténtica maravilla. Este es un pañuelo, lo voy a poner más alto, de Alessandra de V, ya lo hemos dicho, la gran diseñadora hispano-ecuatoriana, y este es nada más y nada menos que el Gran Capitán. La verdad que tiene diseños espectaculares como de Hernán Cortés, de Blas de Lezo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasa a usted, don Carlos? ¿Qué me pasa? Nada, que me he quedado mirando... No, ¿qué le parece? Le digo. Ah, porque digo, si me pasa algo es que me he quedado obnubilado con tanta belleza y elegancia que le va al pelo con su traje de hoy, o sea que muchas gracias. Enhorabuena. Pues muchísimas gracias, señor Lacazi, señor Gracias. Vera, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Amigos, ya nos tenemos que despedir de todos ustedes, dándoles las gracias por haber estado con nosotros, recordándoles que sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta la próxima semana.